Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de lesiones, en concreto de cómo afecta la nutrición de los deportistas en las lesiones. En el caso de los deportistas, yo creo que tanto amateurs como profesionales, algo que está siempre ahí es la posibilidad de que aparezca una lesión deportiva que en algunos casos puede obligar a retirarse de la práctica deportiva durante un periodo de tiempo más o menos largo en función del tipo de lesión. Además, hay lesiones que obligan a inmovilizar, por ejemplo, un esguince o una rotura, y en ese caso, bueno, pues hay ciertos riesgos, ¿no?, asociados a esa lesión, que por un lado nos obliga a reducir la intensidad, en este caso pasaríamos prácticamente a cero, de ejercicio físico, con el consiguiente cambio en el gasto metabólico y además esas inmovilizaciones que cada vez se tiende más a evitarlas, o al menos a evitarlas durante periodos largos de tiempo, someten a ese miembro o a esa zona inmovilizada, bueno, pues a unos procesos catabólicos de destrucción de masa muscular muy importantes, que en lesiones, por ejemplo, de larga duración, obligan después también pues a una recuperación extra de esa masa muscular, pudiendo llegar incluso a producirse atrofia de esa masa muscular. Bueno, pues vamos a ponernos en casos así tan graves, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver en primer lugar cómo afecta a la nutrición a esas lesiones. Afecta en dos fases diferentes, podríamos decir. Una, antes, es decir, en la prevención. Dos, después, cuando se ha producido esa lesión, ¿no? De manera que siempre vamos a tener que estar mejorando la nutrición para, sobre todo, evitar, ¿no?, la aparición de esas lesiones, que creo que merece la pena. Tanto el sistema óseo como el sistema muscular, como todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, requiere un adecuado aporte de nutrientes. Pero en el caso de la prevención de lesiones hay dos factores especialmente claves para evitar, como os digo, o reducir ese riesgo de lesiones. Uno es la hidratación. Una adecuada hidratación, que siempre decimos que es fundamental en el caso de los deportistas, además de evitar pues eso, la deshidratación, la fatiga, el cansancio, pititín patatán, todo eso. ¿Qué ocurre? Que ayuda a lubricar, a mantener más flexibles los ligamentos, las articulaciones, todo aquello asociado, ¿no?, a la masa muscular y al sistema osteoarticular, que mejora su funcionamiento. Es decir, esa hidratación es fundamental también para ese adecuado funcionamiento de nuestro aparato motor, el que nos permite movernos habitualmente. Además permite pues una mayor flexibilidad de las fibras musculares, y eso también es un factor importante para prevenir esa aparición de lesiones. En segundo lugar, nos tendríamos que preocupar un poquito de la síntesis de colágeno. Cada vez es más frecuente oír hablar a deportistas, bueno, y no deportistas, de la ingesta de suplementos de colágeno. Ya hemos hablado de ellos, que si convienen, que si no convienen. Bueno, realmente lo que nosotros necesitamos es aportar a nuestro cuerpo aquellos nutrientes que necesita para sintetizar colágeno. ¿Por qué? Porque el colágeno es la sustancia que une, que mantiene unidas, firmes, con una función adecuada a todas las células de nuestro cuerpo. Especialmente nos interesa pues, ese aparato motor, ¿no?, en este caso, que es el que es susceptible de sufrir esas lesiones.
si yo tengo suficiente cantidad de colágeno uniendo mis fibras musculares, pues van a tener un mejor funcionamiento. ¿Qué necesito para esa síntesis de colágeno? Necesito un suficiente aporte de proteínas. Esto creo que no va a faltar casi en ningún deportista, que son en general muy aficionados a la ingesta extra de proteínas. Pero bueno, ya veremos que hay algún aminoácido que puede resultar limitante. Es decir, que por muchas proteínas que comamos, si no tenemos suficiente cantidad de leucina, no somos capaces de formar todas las proteínas que necesita nuestro cuerpo. Y además son muy importantes vitaminas como por ejemplo la vitamina C, algunas vitaminas del grupo B que participan también en esa síntesis del colágeno. Además, evidentemente, pero esto ya sería también en cualquier deportista, es muy importante la cantidad de magnesio, de calcio, de hierro, es decir, todos aquellos minerales que participan en el metabolismo de los huesos. También sería fundamental un suficiente aporte para evitar la pérdida de masa ósea y que pueda tener una mayor fragilidad ósea. Después, pasamos ya, hemos tenido una lesión. ¿Qué hago para recuperarme? Bueno, todas las lesiones musculares, óseas principalmente, que es lo que nos importa en este momento, pasan por 3 fases diferentes. La primera fase sería una fase inflamatoria. Imaginaros que os habéis hecho un esguince y se os ha puesto el pie como una bota, bien inflamado. ¿Qué ocurre? Pues que ahí tenemos ciertos requisitos, es decir, en función de la fase o de cómo vaya evolucionando la lesión, podemos mejorar nuestra nutrición acorde a lo que necesita en ese momento nuestro cuerpo. En esa fase inflamatoria, nuestro cuerpo necesita antiinflamatorios, pero no fármacos, que también los puede necesitar, por supuesto, sino vamos a añadir en nuestra dieta sustancias con acción antiinflamatoria. Por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre. Tendríamos también un buen aporte de sustancias antioxidantes y antiinflamatorias con un consumo adecuado de frutas y de verduras que nos proporcionan todos esos minerales. Y por supuesto que no debemos olvidar en cualquier proceso de una lesión el aporte de proteínas. ¿Por qué? Porque las siguientes fases lo que necesitan es generar nuevas fibras musculares, nuevas células óseas, es decir, fabricación. Y para fabricar células, ¿qué necesito? Aminoácidos y otras sustancias, como hemos dicho, asociadas a esa síntesis también de colágeno o de nuevas células, que sería igual que en la fase de prevención. Esa segunda fase de una recuperación de una lesión, que sería la fase proliferativa. Ya os digo los nombres y luego ya olvidaros, va todo seguido. No es que diga de hoy a mañana tengo esta fase, de pasado al otro otra fase de recuperación. Bueno, más o menos el tipo de nutrición que se debe seguir en esos momentos, bueno, pues dependerá un poco del tiempo y de la inmovilidad, como os digo. Pero en esta fase proliferativa, pues necesitamos también un buen aporte de proteínas, de hidratación, de vitaminas, de minerales. Y a veces se suele recurrir también a los suplementos multivitamínicos, por ejemplo, para mejorar el aporte, aunque sea en pequeñitas cantidades. Ojo, porque ya para esta fase sabemos más o menos el tiempo que vamos a tardar en recuperarnos y el tiempo que vamos a estar sin realizar ejercicio físico. Es decir, si yo realizaba, imaginaros, yo corría maratones antes de hacerme un esguince y ahora estoy en reposo absoluto. ¿Qué ocurre? Que mi gasto calórico, cae en picado, porque no entreno ningún día de la semana. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedo seguir comiendo la misma cantidad o la misma energía que estaba comiendo mientras entrenaba. ¿Por qué? Porque si no, lo que voy a hacer es acumular gran cantidad de grasa corporal durante ese periodo de recuperación de la lesión. Es decir, tengo que disminuir
ligeramente, y ahora veremos por qué, la energía de mi dieta anterior. Tengo que hacer nuevos cálculos. Os digo que ligeramente porque la tercera fase de esa recuperación de la lesión sería la fase regenerativa. Es decir, mi cuerpo necesita fabricar, como os he dicho antes, nuevas células. Y eso gasta bastante energía frente a no tener que hacerlo. Y eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Si yo reduzco excesivamente el contenido calórico, es que no quiero ganar grasa porque luego me cuesta mucho bajarlo, lo que estamos haciendo es disminuir la energía necesaria para crear nuevas células y podríamos llegar a sufrir la atrofia muscular, es decir, no recupero esas células y produzco un efecto catabólico de destrucción de masa muscular en lugar de regeneración de aquello que se ha lesionado. Por lo tanto, la reducción calórica es importante, pero no debe ser excesiva, porque entonces no nos permite esos procesos de regeneración. Y con todo lo que os he dicho hasta ahora, parece que me estoy olvidando de un nutriente importante en el caso de los deportistas, los carbohidratos, tanto aminoácidos, proteína, vitaminas, minerales, ¿dónde quedan esos carbohidratos? Bueno, en la mayoría de los deportistas el consumo de hidratos de carbono suele ser elevado en función de sus requerimientos energéticos. En este caso sería el nutriente de la dieta que tendríamos que valorar por su aporte energético, pero no hacerlo desaparecer porque nos ayuda a utilizar mejor las proteínas que estamos ingiriendo. Cuando yo como proteínas, absorbo aminoácidos y hago deporte, eso es el empujoncito, ¿no?, que le está dando a las proteínas para que vayan a la masa muscular, para que se utilicen. Si yo no tengo ese empujoncito del deporte, necesito otro. Y en este caso sería esa proporción adecuada entre proteínas e hidratos de carbono la que me permite que esas proteínas vayan a la masa muscular y que no vayan indirectamente a la síntesis de glucosa, que podrían hacerlo, y de ahí el riesgo, ¿no?, de pérdida de masa muscular durante esos periodos de reposo si se hace una restricción demasiado estricta de la energía de la dieta. Así que ya veis, lo más importante que tiene que hacer un deportista, independientemente de si es, como os digo, un deportista amateur, un deportista profesional, que evidentemente tiene más ayuda y tiene más personal para mejorar su rendimiento, lo que tenemos que hacer es prevenir, de estar bien nutridos, tener una dieta lo más variada, equilibrada posible, que nos proporcione todos esos nutrientes esenciales que necesita nuestro cuerpo para mejorar el funcionamiento y prevenir, sobre todo, la aparición de esas lesiones. ¿Que he ido por la calle y me he torcido el pie? Es muy probable que si tengo la musculatura entrenada, los ligamentos bien hidratados, tengo suficientes nutrientes en mi cuerpo para recuperar, va a ser una lesión mucho más leve que en el caso de que ocurra todo lo contrario. Por lo tanto, pues siempre nos va a ayudar en la recuperación de esas posibles lesiones a que sean más leves. Así que espero, por supuesto, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.